Buenas noches, mi nombre es Francisco Castro y les hablaré de la parte del tratamiento sistémico, específicamente enfocándome a los avances en los últimos años. El contenido de esta presentación, tendré una breve introducción, después hablaré de quimioterapia en cáncer de mama temprano, posteriormente algo de plataformas genéticas, después terapia hormonal y finalmente perspectivas y conclusiones. Por motivos de tiempo no voy a hablar de cambios en la duración o la intensidad del tratamiento anti-HER2. Bueno, ¿por qué hablar de cáncer de mama? Sencillamente porque es la neoplasia maligna más común en todo el mundo. Esto de acuerdo a los datos de Globocan. Si queremos ya saber qué proporción de estos pacientes se encuentran en etapa temprana, contamos con los datos del SER, donde el 62% de las pacientes tienen una etapa localizada. Nuestro país cuenta con una mayor proporción de pacientes en etapas localmente avanzadas. Según la serie del Instituto Nacional de Cancerología, etapas 1 y 2 constituyen poco más de la mitad de las pacientes. En otro tipo de hospitales, como el mío, donde contamos con una población cautiva a la cual se le realiza tamizaje, vean que esta proporción de pacientes se incrementa hasta poco más del 70%. Y uno de los principales retos que tenemos es que, a pesar del tratamiento multimodal, entre un 19 y un 23% de las pacientes van a tener una recurrencia. Un concepto clave para entender la importancia de los avances en el cáncer de mama es que esta no es una, sino son varias enfermedades. Así, según la expresión de receptores hormonales y la sobreexpresión de HER2, podemos hacer aproximaciones a los subtipos intrínsecos de cáncer de mama. De esta forma podemos implementar tratamientos dirigidos contra un subtipo de la población con mayor éxito que si quisiéramos aplicarlo a la población en general. La heterogeneidad del cáncer de mama es tan importante que para la última edición de la JCC ya se incorpora. Según esta última publicación, tenemos 3 tipos de estadificación disponible. La anatómica, que es el TNM como lo conocemos, que se va a reservar para aquellas regiones donde no haya biomarcadores disponibles. La escala pronóstica clínica, que es la recomendada para todos los pacientes, donde además del TNM se incluye el grado y la inmunohistoquímica. Y finalmente la pronóstica patológica, que es esencialmente lo mismo, pero reservada para pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico de inicio. Otro cambio muy importante es que para pacientes con tumores T1A2N0 de estas características, si una plataforma genética arroja que es un paciente de bajo riesgo, automáticamente se va a reclasificar a una etapa 1A. AJCC no establece una plataforma de preferencia, pero acepta cualquiera de las que ven aquí y es de las que les hablaré. Esta tabla está bastante cargada, pero es muy ilustrativa y podemos ver cómo puede cambiar un paciente de etapa clínica. Si tenemos un paciente con un tumor T2N1, algo que dejaríamos tradicionalmente como una etapa 2B, según la combinación del grado y la inmunohistoquímica, puede reclasificarse desde una etapa 1B hasta una etapa 3B. Bueno, pasando a la parte de quimioterapia, contamos con varios metaanálisis que han respondido algunas cuestiones en relación a quimioterapia. La primera es que quimio secuencial antracicleno-taxano va a ser superior a TC. También vamos a ver que dosis densas va a ser superior a dosis estándar y que secuencial va a ser superior a concomitante. El primer metaanálisis, más de 4,000 pacientes, comparó 6 ciclos de TC contra 4 ciclos de quimio secuencial. Podemos ver que globalmente se favorece el brazo de quimio secuencial, estadísticamente significativo. Sin embargo, el beneficio no es el mismo para todos los pacientes. Les remarco en rojo la expresión de receptores hormonales, y de aquí impresiona que aquellas pacientes con receptores hormonales negativos se benefician más que aquellas con receptores hormonales positivos. Si nos vamos un poco más específicos,
En el caso de aquellas pacientes con receptores hormonales positivos, según el número de ganglios involucrados, a mayor número de ganglios, mayor va a ser el beneficio a favor de la quimiosecuencial. Otro metaanálisis que se publicó en San Antonio de este año habla de la comparación entre dosis densas y dosis estándar. En general fueron más de 34,000 mujeres y se favorece el brazo de dosis densas, un riesgo relativo de 0.87, que en números absolutos a 10 años es un incremento de 3 puntos porcentuales. Esto para fin de mortalidad por cualquier causa. No se los menciono por tiempo, pero dosis densas también cumplió el objetivo de ser más benéfico, tanto en tasa de recurrencia como en mortalidad cáncer específica. Y al hacer comparación de los mismos esquemas secuencial contra concomitante, se favorece el brazo secuencial con un riesgo relativo de 0.89 y una diferencia absoluta de 2 puntos porcentuales. Otro metaanálisis que salió es la actualización de la comparación entre adyuvancia contra neoadyuvancia. Vean que para fines de mortalidad por cualquier causa, las curvas prácticamente están superpuestas a 15 años. Sin embargo, para nosotros oncólogos nos interesa dar la quimio de forma neoadyuvante, entre otras cosas por el objetivo de respuesta patológica completa. Y es que RPC después de la neoadyuvancia va a disecar a 2 grupos pronósticos, y esto es particularmente cierto en algunos subtipos agresivos. Estas son las curvas de supervivencia libre de enfermedad del metaanálisis de Cortázar, donde ven en rojo aquellos que lograron respuesta patológica completa, en azul los que no tuvieron, esto para triple negativo y para aquellas pacientes HER2 positivos, receptores hormonales negativos, un hazard ratio de 0.24 y 0.25. El impacto de esto en supervivencia global es aún mayor, y esto lo podemos ver en este gráfico de efectos. Vemos que para fin de supervivencia global, el lograr una respuesta patológica completa conlleva una reducción del 92% del riesgo de muerte para aquellas HER positivo hormonales negativo y una reducción del 84% para aquellas triple negativo. Estos no son eventos raros. En 1 de cada 2 pacientes HER positivo hormonales negativos lograremos RPC, y en 1 de cada 3 triples negativos lograremos este mismo desenlace. La información anterior ha animado a los investigadores a mejorar las estrategias neoadyuvantes para mejorar las tasas de respuesta patológica completa, y en esta tabla vean los estudios que han hecho en triple negativo. La estrategia de forma general consiste en agregar carboplatino, ya sea solo o unido con bevacizumab o con inhibidores de PARP, pero también se ha intentado cambiar el paclitaxel por nab-paclitaxel o incluso agregar inmunoterapia al esquema neoadyuvante. Con esto hemos podido mejorar la respuesta patológica completa de un 33 a rangos que van entre el 50 y el 60%. En el caso de HER positivo, las estrategias consisten en un doble bloqueo anti-HER2, trastuzumab, pertuzumab, o agregar al trastuzumab un inhibidor de tirosininasa. En general, para HER2 positivos, las tasas de RPC van de un 45 a un 65%. Sin embargo, el subgrupo que quiero que vean es aquel encerrado en paréntesis, que son los receptores hormonales negativos. Con la combinación trastuzumab-pertuzumab podemos lograr tasas de RPC de más del 80%. Desafortunadamente, a nivel de ensayo clínico, la RPC no siempre va a correlacionar con la supervivencia de las pacientes. Es por eso que tenemos que mejorar las estrategias de selección de las mismas. Pasando a plataformas genéticas, regresando un poco a dar el mismo tratamiento a todos, 60% de las pacientes con cáncer de mama van a recibir quimioterapia. De estas, una proporción muy importante va a recibir únicamente la toxicidad y no va a tener los beneficios. Esto es particularmente cierto en aquellas con tumores luminales, y es en estas pacientes en quien tenemos que afinar la selección. ¿Cómo podemos seleccionarla? Según factores pronósticos. Hay que ver aquellas que van a tener mayor propensión a tener recurrencias. De forma cronológica, esto es lo que hemos hecho.
En un inicio teníamos factores como edad, el estatus de ganglios linfáticos o algunas características de inmunohistoquímica que posteriormente se fueron incorporando a índices pronósticos como el de Nottingham o el consenso de St. Gallen. Posteriormente, el paso que siguió fue dar un riesgo para una paciente en particular. Esto lo tenemos con las calculadoras de riesgo. Adjuvant Online es la más común, sin embargo, últimamente se utiliza bastante más Predict. Finalmente, llegamos a plataformas genéticas, la expresión o no expresión de varios genes para disecar dos grupos pronósticos y ayudarnos a tomar la decisión si una paciente debe o no recibir quimioterapia. En esta tabla les presento las principales características de las plataformas genéticas recomendadas por AJCC. Este es el nombre comercial de la plataforma. El número de genes es muy variado, va entre 7 y 70 y en general no coinciden. Todas las plataformas genéticas expresan sus resultados de acuerdo a escalas de riesgo, algunas de forma dicotómica, bajo versus alto riesgo, y otras, como el caso de Oncotype y Prosigna, tienen un grupo intermedio. La proporción de pacientes que quedan en bajo riesgo es muy variable, va desde un 15% según los nuevos cortes de Oncotype y puede ir hasta un 62% en el caso de EndoPredict. Menciono los cortes porque para fines de la plataforma Oncotype, todos los estudios con los que contábamos se habían hecho con rangos de corte de 18 a 30 puntos. Para el estudio TAILORx, esto cambió y los cortes quedaron de 11 a 25. La presencia de un grupo intermedio es algo que cobra mucha importancia en un país con recursos limitados como el nuestro, porque después de gastar 100,000 pesos quedamos en la misma situación. La proporción de pacientes en este grupo intermedio varía, según el viejo corte de Oncotype, 22%, según el nuevo corte, 67%. Para el caso de Prosigna está aproximadamente en una tercera parte. Todas las plataformas han tenido validaciones de diseño retrospectivo-prospectivo, sin embargo, los únicos estudios ex profeso prospectivos para validar a las plataformas son el TAILORx de Oncotype, donde al día de hoy únicamente contamos con los resultados del grupo de bajo riesgo, aunque se anunció que vamos a contar con los datos del grupo intermedio para ASCO de este año, y el MAMAPRINT, que es el estudio MINDA. Sobre grupos con aplicaciones hablaré más adelante. Una de las preguntas más comunes que salen al hablar de plataformas es si no solo son pronósticas, sino también predictivas. La información es escasa. Aquí les presento las curvas de supervivencia libre de recurrencia para Oncotype, usando los cortes viejos, en una de las validaciones, el NSA-BP-B20. Vean que para bajo, intermedio y alto riesgo, dar o no dar quimioterapia tiene desenlaces diferentes. Vean que en bajo riesgo y en riesgo intermedio no existen diferencias estadísticamente significativas sobre dar u omitir la quimioterapia. Sin embargo, en particular el grupo de alto riesgo, dar un tratamiento de quimioterapia tiene un incremento en la supervivencia de estas pacientes de 28 puntos en números absolutos. En el caso de MAMAPRINT, según la aleatorización que ellos hicieron, aquellas con riesgo discordante genético por MAMAPRINT y clínico por Adjuvant Online se aleatorizaron a recibir o no recibir quimioterapia. Ellos no reportan diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia. Sin embargo, tengo que recalcar que todos estos análisis son post hoc, no preplaneados, y no tienen el poder suficiente para poder afirmar o negar el poder predictivo. Otra pregunta frecuente es si los resultados entre las diversas plataformas concuerdan, y les traigo dos estudios, uno que dice que sí y otro que dice no tanto. El primer estudio, 295 muestras, en su mayoría receptores hormonales positivos, HER negativo, en los cuales hicieron estas 5 plataformas, todas dicotomizadas, esto es, alto versus intermedio y bajo riesgo. ¿Y qué resultados obtuvieron? 4 de las 5 plataformas, todas menos Breast Cancer Index, separaron grupos pronósticos de acuerdo a la supervivencia. Había una pequeña proporción de tumores triple negativo y HER puro y todos quedaron en el grupo de alto riesgo.
La concordancia entre las 5 plataformas fue de un 60% y haciendo un énfasis en las comercialmente más utilizadas, Oncotype y MammaPrint, la concordancia fue de 81% para todos y 77% para aquellos con receptores hormonales positivos, HER negativo. El otro estudio es el estudio preliminar del Optima, es un estudio que está corriendo donde se aleatorizan a las pacientes a recibir tratamiento de quimio basado en guías o basado en una plataforma y nuevamente utilizaron todas estas plataformas genéticas dicotomizadas y estos son los resultados que obtuvieron. La proporción de pacientes de bajo riesgo fue similar en rangos que van de un 62 a un 82%, sin embargo, el que una paciente individual quedara clasificada en el mismo riesgo por todas las plataformas fue únicamente en el 39%. En el caso de Oncotype contra MammaPrint, la concordancia fue de un 40%. Esto cobra relevancia porque, según la plataforma que utilicemos, la decisión clínica puede variar al final con una paciente. Y bueno, ¿son costo efectivas? Oncotype, MammaPrint y Prosigna han demostrado ser costo efectivas de forma individual. La pieza de información más valiosa es una revisión sistemática hecha por Roussier, 29 publicaciones de estas 5 plataformas. Compararon el gasto de una plataforma y el ahorro de menos pacientes con quimioterapia, utilizando todas estas y lo compararon con decisiones tomadas con Adjuvant Online o de acuerdo a guías clínicas. Lo que el autor concluye es que Oncotype y MammaPrint demostraron ser costo efectivas y cuando se hace una comparación frente a frente, MammaPrint resulta ser más costo efectiva con un gasto de 40.000 euros a costa de 11 qualis ganados. Y bueno, en nuestro país actualmente pedir una plataforma genética cuesta entre 100 y 130.000 pesos. Muy pocas de nuestras pacientes tienen los recursos económicos para solventarlo de su bolsillo y si el sistema de salud pública mexicana tiene los recursos y si en nuestro país es algo costo efectivo, es una interrogante todavía válida. Y bueno, después de todo esto, ¿qué es lo que concluyen las guías? ASCO emite recomendaciones para omitir quimioterapia adyuvante. Lo que ellos recomiendan es para pacientes receptores hormonales positivo, HER negativo, sin ganglios, se pueden utilizar cualquiera de las plataformas que ven aquí. No debemos de usar cualquiera de estas otras. En el caso de aquellas receptores hormonales positivo, HER negativo con ganglios linfáticos, la única plataforma recomendada es MammaPrint, esto de 1 a 3 ganglios linfáticos de acuerdo a los criterios de inclusión del MINDAC y no se debe de utilizar cualquiera de las otras. En el caso de aquellas receptores hormonales negativos o HER positivo, ninguna plataforma está recomendada. No corre. Ya. Bueno, pasando a terapia hormonal. Okay. Les presento las curvas del riesgo de recurrencia a distancia en tumores T1-2 después de 5 años de terapia hormonal. Vean que el riesgo de tener una recurrencia permanece constante al menos durante los primeros años. Esto es cierto tanto para aquellas pacientes localmente avanzadas, pero también es válido para nuestras pacientes. Aún en aquellos tumores muy tempranos, T1AB, T1AB o tumores T1 que son de bajo riesgo, el riesgo permanece constante. ¿Qué estrategias tenemos para mejorar estos desenlaces? En pacientes premenopáusicas podemos utilizar supresión ovárica y también podemos dar terapia endocrina extendida con tamoxifeno. En el caso de pacientes posmenopáusicas podemos utilizar terapia endocrina extendida. Hablando de supresión ovárica más tamoxifeno exemestano, al compararla con tamoxifeno, los resultados del SOF se actualizaron recientemente. Esta curva de supervivencia libre de recurrencia es el objetivo primario que ellos buscaran. Los brazos que ellos compararon eran tamoxifeno, que lo vemos en negro, contra tamoxifeno más supresión ovárica, que está en rojo. Este es un estudio globalmente positivo,
hazard ratio de 0.76, con una diferencia en puntos absolutos de 4.2% en el brazo de tamoxifeno y de 7% para el brazo de exemestano. Si vemos los datos de supervivencia global, sin embargo, los resultados no son tan alentadores. Las diferencias absolutas van entre 1.8 y 0.6%. ¿Cuál es el costo de esto? La toxicidad grado 3 o más de un 32% en los brazos de supresión ovárica contra 25% en el caso de tamoxifeno. Y algo preocupante es que sobre todo en el brazo de exemestano va a haber una mayor proporción de pacientes que van a suspender el tratamiento endocrino oral. Posteriormente, los autores hicieron análisis de subgrupos. En el caso de la estratificación por quimioterapia sí fue preplaneado, en el caso de la edad no lo fue. Y vean que en general el hazard ratio es similar en todos los pacientes, sin embargo el beneficio absoluto varía. Tenemos un subgrupo de pacientes que son aquellas que no recibieron quimioadyuvante, en la cual las diferencias absolutas van de un 3 a un 5%. En el caso de aquellas que sí recibieron quimioadyuvante, los números absolutos cambian entre un 5 y un 9%. Y finalmente, para aquellas menores de 35 años, el beneficio puede ser entre un 8.7 e incluso hasta un 13%. Sobre la pregunta de qué terapia hormonal es la mejor para combinar con la supresión ovárica, tenemos el análisis conjunto del SOF y el TEXT. En la curva de supervivencia libre de recurrencia, este fue el objetivo primario del estudio, fue un estudio positivo, un hazard ratio de 0.77 con una diferencia en puntos absolutos de 4%. Sin embargo, para supervivencia global, vean que la curva prácticamente es la misma. Y nuevamente, ¿cuál es el costo de esto? A 4 años, un mayor riesgo de suspender el tratamiento oral. Para exemestano, 25% contra 19% para el brazo de tamoxifeno. Y ya para terminar, les presento la última actualización en cuanto a metaanálisis de terapia endocrina extendida. Aquí tenemos 29,000 pacientes y todas las modalidades con las que podemos contar. Tamoxifeno seguido de tamoxifeno, tamoxifeno seguido de inhibidor de aromatasa y terapia hormonal seguida de inhibidor de aromatasa. Para fin de supervivencia global es un estudio negativo, terapia endocrina extendida no demostró ser estadísticamente mejor. Sin embargo, para la supervivencia cáncer específica sí se logró una mejoría con significancia estadística, un odds ratio de 0.87, y esto también se cumplió para la supervivencia libre de recurrencia, igualmente un odds ratio de 0.87. Y bueno, de todo esto sale la pregunta, ¿podemos predecir las recurrencias tardías? Existe bastante información al respecto. Lo más práctico que tenemos son los factores clínicos y el más importante es la presencia de ganglios linfáticos positivos. Aquellas con ganglios involucrados van a tener un mayor riesgo de recurrencia. Otros factores clínicos asociados son tumores de más de 2 centímetros o presencia de invasión linfovascular. Tenemos también datos sobre ADN o células circulantes tumorales y tenemos también más de una plataforma genética que ha intentado explorar la predicción de recurrencias tardías. Sin embargo, quiero recalcar que ninguna de estas fue hecha expresamente para detectarlas. Lo último, y es algo que se me hizo bastante interesante, son las calculadoras clínicas. Específicamente se presentó en San Antonio el CTS5 Score, que es un algoritmo donde se combina el número de ganglios linfáticos, tamaño, grado y edad, y de esto los pacientes se dividen en 3 grupos pronósticos. Y en estas curvas de supervivencia libre de recurrencia a distancias, vean que en aquellas de bajo riesgo, después del 5º año la recurrencia fue de un 3% contra casi un 20% en aquellas de alto riesgo. Finalmente, perspectivas y conclusiones. Durante esta presentación vimos que dividir en cáncer de mama ha sido una estrategia efectiva. ¿Qué es lo que sigue? Más divisiones. Necesitamos afinar la selección de los pacientes.
Necesitamos ver en qué pacientes mi intervención va a tener un impacto y en quiénes únicamente le voy a ofrecer toxicidad. Tenemos información de estos factores predictivos para todos los subgrupos pronósticos y esto seguramente va a cambiar la forma en cómo tratamos el cáncer de mama. Ya para concluir, lo más importante es que entender la heterogeneidad del cáncer de mama va a ser imperativo para que mejoremos y personalicemos los tratamientos sistémicos. La quimioterapia en enfermedad temprana está ocupando nuevos espacios que antes se reservaban para etapas localmente avanzadas. Existen varias plataformas genéticas que separan grupos de pacientes en los que puede omitirse la quimio y la evidencia más sólida es en receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Y finalmente, la supresión ovárica tiene beneficios en mujeres premenopáusicas, especialmente en aquella población de alto riesgo, menos de 35 que hayan recibido quimioterapia, pero debemos de ponderar la toxicidad que les daremos. Y esto sería todo. Ok. Primera pregunta, ¿el beneficio de la quimioterapia dosis densas al compararla con dosis convencionales es en qué? La respuesta correcta, todos los anteriores. Siguiente pregunta. La principal utilidad clínica de las plataformas genéticas radica en qué grupo? La principal utilidad, la más estudiada. Respuesta correcta, receptores hormonales positivo, HER negativo. Siguiente pregunta. Los subgrupos de pacientes con mayor beneficio para supresión ovárica más terapia hormonal son los siguientes. Todas las anteriores. Y la última, el beneficio en terapia endocrina extendida en población no seleccionada es en qué? Ahí son correctas. Gracias.